Muy buenas tardes. Hoy, 21 de agosto, 5 de la tarde, estamos en Conciencia Médica. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Un tema importantísimo que tendremos el día de hoy, abarcado por uno de los mejores ponentes que podríamos haber conseguido, que lo empezamos a investigar desde hace 2 meses, no a investigar, sino a que nos diera su apoyo para estar con nosotros este tiempo y dedicarle toda su experiencia hacia usted, hacia mí y hacia todos nosotros. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que está ahorita provocando alarma en el mundo, que es el virus del mono, más conocido por Mpox. Dicen que se está distribuyendo a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud está haciendo preventivos para que se cuiden. Es un virus que no lo vamos a poder detener y a frenar, principalmente con el mundo, los inmigrantes que están entrando por todos lados, como que si estuvieran en su propia casa, provocando tipos de infecciones, ya sea virales, por hongos, o abarcando muchos problemas de salud pública dentro de nuestro país. Hay varios estados dentro de la República que ya han encontrado casos y están previniendo y poniendo cercos de salud pública en estos estados. Refieren nuestras autoridades, principalmente nuestro secretario de Salud, que el termómetro está tranquilo en el estado de Chiapas y que todavía no se registran casos de la viruela del mono. Pero de todos modos, tomemos precauciones y vigilemos a nuestros hijos, sobre todo en el contacto que existe. Muy aparte del virus del mono, también nos cuidemos del COVID y del dengue. El dengue está causando muchas muertes y ese es un gran peligro que tenemos en el estado, sobre todo el dengue hemorrágico. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo, lo que debes de saber del fentanilo. Todos decimos y conocemos que el fentanilo es una droga de la calle que está causando muertes a nivel mundial y nos echan la culpa a nosotros, a México, por ser los principales productores y distribuidores de la droga a Estados Unidos y a Canadá, donde ha ocasionado muchas muertes y que se han conseguido todos los productos para su fabricación traído desde China, pero todos son suposiciones, todos son cosas que dicen y que al final de cuentas nada más sabemos que el fentanilo es una droga, pero no sabemos en realidad para qué se inventó, para qué existe, para qué se creó, y para eso tenemos aquí a nuestro invitado de honor. Doctor, bienvenido a su programa Conciencia Médica. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor José Antonio Córdoba Domínguez, originario de la heroica ciudad de Comitán, ahorita también pueblo mágico, ¿no? Así es, doctor. Así está considerado pueblo mágico. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNACH, hizo la especialidad de algología o especialista en medicina del dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Vamos a hacer una pequeña introducción y veamos las siguientes imágenes. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un fuerte opioide que fue sintetizado asimilando a la función de la morfina, pero es 50-100 veces más potente. Por lo general su receta es a pacientes con problemas de dolores intensos, crónicos o especialmente después de una cirugía de alta especialidad que puede ocasionar dolor al paciente posterior a la recuperación. ¿Quién creó el fentanilo? Pues nada menos que fue sintetizado por un laboratorio, los laboratorios Janssen, y luego fue comercializado a través de un anestésico intravenoso. Lo hizo también a través de parches, pero vieron que no funcionaron y empezaron a crear tabletas que tal vez ahorita creo que existen o ya no existen las tabletas, mi querido doctor Córdoba. Sí, claro que sí, están presentes ahorita. ¿Qué hace en el cuerpo? Produce efectos de relajación, euforia, alivio del dolor,
sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, y llega a provocar que no podamos orinar y disminuye la pupila, centrándoselo como que si estuviera drogado o dormido. Y lo más grave, que produce depresión respiratoria y causar la muerte, que es lo que le ocasiona a los drogadictos cuando se pasan de la sobredosis. Y la pregunta de todo mundo, ¿cuánto dura su efecto? Depende de la cantidad que se está usando, pero es un promedio de 30 a 60 minutos. Pero si está constantemente con la droga, entonces puede llegarle a causar la depresión respiratoria y la muerte. La pregunta de todo mundo, que eso va dirigida a nuestro queridísimo doctor José Antonio Córdoba Domínguez: ¿cómo puedo saber si mi hijo está usando fentanilo y por qué dicen que es adictivo? Mi queridísimo doctor, bienvenido al programa. Gracias, Conciencia gracias. Médica, y el programa es tuyo, y te dejo los poquitos 40 minutos que nos dan aquí en producción. Muchas gracias por el espacio. Una pregunta bastante compleja, la que tú haces, y que nos lleva a la raíz de la célula de toda sociedad, la familia. Creo que si la familia mantiene esa unidad y esa función básica en la sociedad, nuestros hijos no van a estar en riesgo bajo una familia que sea criada con amor, que no tenga carencias emocionales, los niños en la infancia, y que pues mantengamos nosotros como padres esa responsabilidad de dirigir, contribuir, pues hoy como líderes aún con la igualdad de la mujer, aunque hay mujeres líderes en cada familia que día a día cuidan a sus hijos. Te doy un ejemplo: una compañera en un hospital, la tuve que perder como compañera, yo soy responsable ahí del servicio, y ella me decía: doctor, yo estoy muy a gusto aquí, pero cuando llego, trabaja en la tarde ella, cuando llego en la noche, mi hijo no lo encuentro y está en el parque con unas personas. Entonces le quiero pedir su cambio de turno. No se me permitió administrativamente porque no contaba con ese espacio, y preferí perder a tan buen elemento en el servicio, y poniendo por alto ese valor de madre en el que con toda sinceridad me dijo, y la tuve, como decimos, que soltar del turno, cambiarse a otra área, y en la otra sí pudo estar en el turno de la mañana, o está, mejor dicho. Entonces yo creo que la unidad familiar va a permitir, y esa vigilancia amorosa más que vigilancia observatoria a los hijos, para orientarlos en el camino de la vida, así como nuestros padres nos condujeron a nosotros, y hoy pues vamos caminando ahí librando todos los escollos de adultos. Y otra forma de saberlo, si hablamos como médicos, como si les dieran alguna sustancia allí, vamos a ver en una de las imágenes que preparamos que ya los combinan con otras sustancias, sí, y ellos no van a poder saber cómo está elaborada, ¿no? Está elaborada, o bien que la están administrando, que la están consumiendo. No es como un refresco de cola que les ofrecen, una bebida de licor en algún lado, sino que pues va inmersa en una administración que no tiene ni calidad y no tiene administración, doctor. Eso que platicaste ahorita relacionado a la familia es un punto muy importante actualmente, porque papá y mamá trabajan y dejan a la deriva a veces a los hijos ahí solitos. No le abran la puerta a nadie y ahí los dejan, ¿no? Entonces ellos se van metiendo a lo que es la fantasía del internet, y luego la fantasía de las amigas o los amigos de la primaria, de la secundaria, y es donde ya van conociendo otras cosas que no lo aprenden en la familia, ¿no? Y si llega papá y mamá cansados y que le dice: papá, quiero platicar contigo. No, déjame, estoy cansado, me voy a dormir, mañana platicamos. Entonces van agarrando la universidad de la calle, ¿no?
Lo dices bien, es una escuela que influye mucho en el desarrollo de cada uno de nosotros. Cada país tiene un desarrollo, una cultura, una base, una raíz. Viene a mi mente ahorita, por ejemplo, Panamá. En Panamá, al caminar en los autobuses en la ciudad, te encuentras a las 5 de la tarde a las mamás, a las señoras con los niños. Y me llamó la atención porque no había ningún hombre, solo los turistas que estábamos allí o nosotros que estábamos asistiendo a una capacitación médica. Pero a las 5 de la tarde los parques parecen de película, parecen como si fueran de Hollywood, como si fueran hermosos los parques. Y ahí llegan todos los padres de familia y conviven de las 5 de la tarde a 7, 8 en esa convivencia familiar que en México nos hace falta por el tiempo que estamos ocupados en el trabajo para la obtención de un salario que sea remunerado y se ve en beneficio de la familia, pero se rompe ese ciclo, sí. Se rompe. Entonces, pues cada país tiene un diferente sistema de desarrollo social y México creo que puede ser un punto vulnerable o somos un punto vulnerable por las necesidades económicas que tenemos. Muy bien, empezamos con el tema directamente. ¿Tendremos algunas imágenes por ahí? Sí, en la primera imagen que preparamos queremos decirle al auditorio que este tema del fentanilo, que es un opioide, como bien dijo el doctor, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Se ha encontrado rastros de cultivo del opio desde hace 7,000 años y es nativa del Mediterráneo en Europa. Como todo que nos viene avanzado en Europa, pues también se encontró que en España, en el Rin, en el Danubio, 5,000 y 4,200 años antes de la era actual, pues en una cueva llamada el Murciélago, se encontraron cápsulas de opioide en España. Para que tengan ustedes idea que el origen del uso del opio o los opioides hoy en la actualidad tiene su origen en la oscuridad de los tiempos de la historia del hombre. 3,400 años de la era actual se encontró también en la Mesopotamia estos opioides, este opio, y se le llamaba Hulgil, que era la planta de la alegría. Para que tengan ustedes idea, los efectos en el sistema nervioso central y en el ánimo que provoca el opio. Ya acercándonos 130 años antes de la era actual, en Egipto se hacía uso del opio y se consideraba algo mágico, místico, el uso del opio. Perdón. Y ya en la Edad Media, como ustedes saben, en la historia medieval, se consideraba demoníaco. ¿Cuál era el contenido de morfina que tiene el opio? Lo tiene de un 11 a un 16% como alcaloide en esta planta. Entonces, fue hasta que Hipócrates y Paracelso ya cambiaron esta perspectiva demoníaca del opio a lo médico, científico y curativo. Y Paracelso en 1522 ya crea una combinación de un brebaje a base de alcohol y opio y se empezaba a utilizar como analgésico, doctor. Hoy acá en Tuxtla también. Los fumaderos de opio, ¿no? Sí, antes. Claro, claro, porque se utilizaba para esos fines. Hoy de manera empírica en el sur de México hay una combinación de alcohol como lo hacía Paracelso, también con marihuana. Y ese es un punto también abierto porque hoy se está estigmatizando el fentanilo, pero lo que es los cannabinoides, la cannabis sativa, se encuentra abierto
y a mí me sucedió que en los primeros días que me dedicaba al manejo del dolor acá en Tuxtla Gutiérrez, fui a ver un paciente y le estaban dando una curación en la pierna para dolor de una preparación de alcohol con marihuana. Pero no me dijeron que era marihuana. Entonces yo lo vi color Coca-Cola y me dicen, huélalo, doctor. Yo lo olí y 3 días me quedé inactivo profesionalmente con un dolor de cabeza. Yo pues nunca he fumado, nunca he probado ni un cigarro de los convencionales, imagínense. Pero esa era una costumbre muy vieja, ¿no? Que lo ponían adentro del alcohol, las hierbas de la marihuana. Y se mantiene. Lo fermentaban y ya después se lo frotaban. Así es, sí. Así es. Y la situación es que la concentración de la marihuana no está bien determinada en los productos que están en existencia. Y lo mismo pasa con el fentanilo que se está usando de no manera médica. Sí. Comentaba un amigo, dice, ¿cómo es posible que a raíz del boom del uso del fentanilo de manera indiscriminada como droga, en nuestro país se quiera eliminar el uso del fentanilo hasta en el grado médico? ¿Qué opinas tú de eso? Porque eso fue una ley que quiso sacar nuestro presidente de la República. Al final de cuentas, ¿se aterrizó? ¿No se aterrizó? ¿Se sigue usando? ¿No se sigue usando en la anestesia? ¿O es más controlado el producto? Sí. Cuando hablamos de fentanilo, la intención de esta plática y el espacio que tú me das es que hablamos de 2 fentanilos. Uno de producción científica médica y otra de manera ilícita. La científica médica está hecho por laboratorios garantizados internacionales, están purificados, las cantidades son específicas del fármaco, los médicos que lo empleamos, pues tú tienes amplia experiencia en el área médica y de hospitalización, y nos permite administrarlo de una manera segura. ¿Quiénes lo administran? Pues médicos con un perfil de manejo farmacológico como son anestesiólogos y bien su especialidad de algología. La ventaja que tiene este uso fentanilo de laboratorio, científico, médico para control del dolor, transquirúrgico, posquirúrgico y el dolor crónico, que es un espacio bastante importante epidemiológico en México, es seguro, permite la seguridad. El otro fentanilo, como te comentaba, se podría considerar la parte negra, la parte oscura del fentanilo, pues está elaborado de manera ilícita, no se sabe qué concentración tiene, le dan malos usos. En relación a la propuesta del gobierno, pues fue el puntapié para despertar el diálogo y aperturar espacios tanto en el Senado de la República, y las asociaciones o sociedades nacionales involucradas. Y han habido eventos, vamos a ver, eventos en 2021, 2023, en los que se están revisando, y yo creo que va a llegar a concluir a un beneficio para toda la población que presente dolor en nuestro país. Tendrían que inventar otro producto para poder eliminar el fentanilo, pero que no sea derivado del opioide también, porque pues si no quedaríamos en lo mismo. Sí. Yo creo que no vamos a poder prescindir de los opioides. Sí, la regulación, el uso y la forma en que se esté utilizando. Hoy fíjate que la semana pasada en el Congreso Internacional de Dolor de la Asociación Mexicana del Estudio y Tratamiento del Dolor hubo una ponencia muy interesante. Analgesia sin opioides, queriendo dar una visión al médico para el control del dolor sin el uso de opioides, pero dependiendo del origen del dolor, a veces es muy necesario el uso de estos fármacos. Prescindir de ellos
va a ser muy difícil. Hay otros fármacos, vamos a ver, además del fentanilo, pero a mí me agradó mucho la presentación que hiciste del tiempo de duración. Es decir, tarda en promedio 30 minutos y eso permite administrar en el campo quirúrgico, anestesiológico, una seguridad de administración. Hay otros que son de un tiempo muy breve, entonces no da beneficio para los tiempos quirúrgicos, que las cirugías grandes, 4 o 6 horas, imagínate una de neurocirugía, tal. Entonces el fentanilo se ha posicionado en un lugar específico que va a ser muy difícil de sustituir. De sustituirla. Por sus características clínicas, por sus bondades farmacológicas, por su estabilidad cardiovascular, y va a ser muy difícil sacarlo. Entonces el uso adecuado de estos fármacos nos va a permitir regular eso, doctor. Sí. Sí. Hay un nuevo producto que salió y que le están dando mucha difusión, que también es un derivado de los opioides, que es el tramadol, ¿no? Sí. Y ahorita lo venden hasta en las tienditas de la esquina, lo venden el tramadol, y mucha gente sabe perfectamente bien de dónde viene ese producto sintético. Había un video que nos enseñaste y que me gustaría que lo viéramos. Adelante, doctor. ¿Pueden poner el video, por favor, sobre el tramadol? ¿No? Claro, claro. Ya con tu previa autorización, te escucho. Pues los médicos me habían dado gabapentina y pregabalina, no sé qué. El caso es que no me hacía efecto. Yo fui a la Ciudad de México, a la zona de hospitales, a que me checaran. Y lo mismo me volvieron a dar. Entonces me regresé, yo en esa época vivía yo aquí en Tuxtla. Y una persona que se subió al taxi, yo era taxista, me vio que me dolía mucho al meter el clutch y todo. Y me preguntó qué me pasaba. Y ya le comenté, y él me regaló 2 cápsulas de tramadol, porque él venía de Estados Unidos y allá lo usan como droga, pues, que se revolvía con coca o se tomaba así, sola. Y yo lo empecé a consumir y desde entonces que consumo, pero fui graduando primero con cocaína, pero me duraba 4 horas, 1 gramo de cocaína con tramadol, con 2 cápsulas de tramadol, se me quitaba 4 horas el dolor y a las 4 horas volvía inmensamente. Y era muy caro, no me alcanzaba a mí lo que yo ganaba. Entonces empecé a comprar el tramadol solo. ¿Y el costo? ¿Cuánto sale? El tramadol en la farmacia del ahorro, cuando yo empecé a comprarlo, costaba 138 y traía 10 cápsulas. Y luego llegó la farmacia de Guadalajara. ¿Y la otra sustancia? La cocaína, 200 pesos el gramo. Entonces era caro, pues, o sea, estar consumiendo eso. Y en la farmacia de Guadalajara ahorita, actualmente vale 50 pesos y trae 20 tabletas. Y hay cápsulas que valen 36 pesos y trae 10 cápsulas nada más la caja. ¿Y cómo se lo aplican? Pues se puede aplicar con cocaína, revuelto con la cocaína, ya sea inhalado, o lo tomas y te metes la cocaína aparte. Yo actualmente, pues ya desde hace muchos años, nada más lo ingiero, lo tomo. 5 tabletas de 50 miligramos cada 12 horas. A las 11 horas ya empiezo a sentir el dolor fuertísimo, fuertísimo. Tengo que volver a tomarme. Ahorita solo tengo ahí 5 tabletas, me quedan. 5 cápsulas, perdón. Es para una toma. Pero si no lo tomo eso, me va a matar el dolor, pues, o sea, porque el dolor es por todos lados del cuerpo, 100% de mi organismo. Muchas gracias, Sí. Estamos escuchando lo que dice el paciente, ¿no? En Estados Unidos es controlado porque es una droga el tramadol, pero aquí en México antes lo conseguías a 100 pesos, ahorita ya lo consigues a 5 pesos y hay una libertad de venta porque cualquier laboratorio lo combina con paracetamol, con diclofenaco, el tramadol, y el mismo paciente lo está diciendo. Me he llegado a tomar hasta 8 tabletas de tramadol combinado con cocaína. Así es. ¿Qué grado de intoxicación puede llegar a tener ese paciente? Y hasta lo que decíamos en un principio, puede provocar
el paro respiratorio y la muerte el estar utilizando tanto tramadol? Tanto tramadol o las otras sustancias también, o la sumación de las dos, de las dos o más sustancias. Específicamente el tramadol también es un opioide, se considera un opioide débil, pero las dosis máximas que se consideran diarias en pacientes no oncológicos, 400 miligramos o 600. Aquí la historia que nos comparte esta persona es que ya está tomando los 500 miligramos, la dosis máxima, ¿verdad? La dosis máxima que afortunadamente él no llegó a tener la muerte pues como respuesta, y lo que hicimos fue hacer una rotación opioide con otro medicamento que le va a ayudar a desintoxicarse, nosotros le llamamos detoxificación opioide, y se va haciendo gradualmente para que no tenga ningún efecto tóxico y pueda salir adelante. Y lo dices bien, hay combinaciones del tramadol. El tramadol es noble, tiene sus indicaciones precisas. El paracetamol aumenta su potencia hasta de un 40 a un 70%. Hubo una publicación en el 2004 en la Sociedad Americana de Anestesiología, en donde vieron que el paracetamol se revertía su efecto con naloxona, y la naloxona es el antagonista de los efectos opioides, entonces por eso ahora lo combinan. Vamos a pararle un poquito ahí. Y ese producto que acabas de mencionar, en otros países ya lo están utilizando en ciertas clínicas. Regresamos de un pequeño corte. Bueno, estamos en Conciencia Médica con un tema importantísimo para todos nosotros, que es el fentanilo, que todo el mundo dice, se están drogando, ahí están en la esquina y están consumiendo cristal, están consumiendo fentanilo, están consumiendo marihuana, pero al final de cuentas no sabemos por qué se inventó el fentanilo. Ya haciendo un pequeño bosquejo, el doctor Córdoba Domínguez nos está explicando en sí para qué se inventó y se sintetizó el fentanilo a través de un laboratorio. Se ha producido tanto en tabletas, en parches, como intravenoso. Y también hicimos un poco de historia, ¿no? Así Yo es. me acuerdo de las películas cuando se iban a Vietnam los soldados y se iban a los fumaderos de opio, pero lo utilizaban no tanto para sus heridas, sino para olvidarse del estrés, del trauma que tenían del ambiente de la guerra. Correcto, ¿no? correcto. Y platicamos de la naxolona, ¿no? Sí, naloxona, efectivamente. La naloxona. Sí. Que es el que vierte el efecto de muchos medicamentos que pueden llegar a intoxicar y a causar la muerte, principalmente de los derivados de la cocaína, como es el fentanilo. Lo utilizan mucho, sobre todo en anestesia, pero hay países, principalmente en España y en Europa, y creo que también en Estados Unidos, que ya están abriendo los institutos para pacientes con uso o adicción al fentanilo. ¿Qué sabes tú algo de eso? No, y van más allá aún. Van más allá aún los grupos de rescate, como le llamamos aquí, en accidentes, la Cruz Roja y todos ellos que están en Estados Unidos. ¿Y lo tendrán nuestras ambulancias de Protección Civil y de la Cruz Roja ese producto? Buena pregunta. Es una buena pregunta que invitaría a la reflexión si nos escucharan, porque en el caso de que de una emergencia y estuvieran ante un caso de administración de estas sustancias, pues la naloxona es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Lo dices muy bien. Y en relación al uso en otros países, lo que sucedió en 2002 en Rusia, creo que hay una nota referido a ello. ¿Lo traes ahí la nota? Sí, si nos comparten, por favor. ¿Esa es? En 2002, si recuerdan la historia de las noticias, hubo un grupo, al parecer checheno, de los conflictos que tienen en Rusia, y en un teatro tomaron de rehenes a los asistentes. Entonces, allá el gobierno ruso lo que hizo fue liberar
liberar gases, digamos, para dormir a los rehenes, pero también se durmieron los asistentes. El efecto que hicieron de manera gaseosa se presumía, hubo una gran intervención internacional por el uso de esos gases y se pudo ver que según las propuestas de científicos consideran que era una combinación inhalada de carfentanil con alotano. El alotano fue uno de los nueva generación, queda intermedia podríamos decir al éter y todos los demás. El alotano, si mal no recuerdo, su fórmula es 2-cloro-triclorofluoretano, algo así, por el flúor que contiene. Es un anestésico dulce. Los pacientes de manera inhalatoria se utiliza con bondades. Se duermen al inhalarlo, pero allá lo combinaron con el carfentanil, que es mucho más potente que el mismo fentanilo. Su uso es en veterinaria. Se potencializaron, ¿no? Claro, Los dos juntos. Claro, y al hacerlo inhalado hay una administración al cuerpo en 5 minutos. Claro, si se administra de manera médica intravenoso, el efecto es inmediato. Y con tu máquina de anestesia a un lado. Claro, lo dices bien, tiene que ser en quirófano, pero allí lo que sucedió, pues el equipo de intervención consideró que esos 5 minutos les iba a permitir entrar a dar apoyo ventilatorio a todos los asistentes del teatro, pero no fue así. Fallecieron los terroristas que estaban allí y 125 asistentes. Entonces, el uso que se le dé, los medicamentos son vírgenes, los medicamentos no tienen intención, están hechos, ahí están, depende de quién los utilice. ¿Y cómo lo utiliza? Exacto, esa es la diferencia, lo acabas de decir. Ese tipo de uso que hicieron los rusos en el 2002 me recuerda las palabras de alguien que dijo: prefiero que mueran 10,000 a que mueran 1,000,000. Y eso fue lo que ocasionó ahí, ¿no? Porque no creo que hayan calculado que iban a poder entrar y apoyar a los otros que no eran candidatos a ser rehenes o a detener a los terroristas. Ellos entraron a matar los que estuvieran, porque los que les interesaban eran los terroristas, que se murieran. Murieron 4 o 5 inocentes, ese no es problema. Nosotros ya solucionamos el problema de matar a los terroristas y se acabó. Lo dices bien. Sí, son situaciones. Tenemos una imagen en la que se puede ver la cantidad de polvo en unos pequeños recipientes para, si nos la pueden proyectar, donde está la comparación de heroína, el carfentanil y el fentanilo, y para que tengamos idea nosotros de la potencia que tienen. El fentanilo es una potencia más de 100 veces la morfina. Sí, el fentanilo es de 100 veces la morfina. De hecho, la morfina, su preparación, su gramaje viene en miligramos y el fentanilo viene en microgramos. Entonces, hay un rendimiento muy grande entre la morfina, la heroína y el fentanilo. Tú puedes ver que de 100 kilos de morfina, podríamos decir que es un equivalente a 10 kilos de heroína y 1 kilo de fentanilo. Entonces, esa equipotencia nos hace ver que el fentanilo es un producto en el cual con muy poca cantidad, muy poca dosis, se obtienen efectos muy grandes. Y se menciona que 1 kilo de fentanilo puro pues da hasta 5 millones de sobredosis mortales. Entonces, en volumen, realmente es muy utilizado el fentanilo, no de preparación médica. Yo estoy analizando tus palabras. Sí. 1 kilo de fentanilo puro. Puro.
sin mezclarlo, Sin mezclar. ¿cuántas tabletas nos puede dar? ¿No? Porque vamos a dar una microdosis por Así tableta. es. En 1 kilo de fentanilo puro, ¿cuántas tabletas nos da para el mercado de la venta de drogas? Ahora, tú produces ese kilo de fentanilo puro, pero el narcomenudista lo empieza a mezclar con otras cosas y ya no es 1 kilo, ya son 10 kilos. ¿Cuántas tabletas ya adulteradas existen en el mercado que son las que está ocasionando la muerte? Ahora, Claro. no es lo mismo vender 10 toneladas de marihuana a vender 1 millón de tabletas de fentanil. Lo que te aparca, una cajita, El volumen. el volumen. El volumen, sí, efectivamente, es mucho. Y recordar que el fentanilo, su efecto el sistema nervioso central, hay quienes lo refieren como un estado de alegría, de estar bien. Y la bibliografía me recuerda muy parecida a los cannabinoides, porque también nuestro organismo de manera interna tiene estas sustancias, es decir, hay opioides endógenos y hay, por decirlo así, cannabinoides endógenos. En los cannabinoides, su precursor y dentro del organismo tenemos uno que se llama anandamida. En sánscrito es estar bien, beatitud. Entonces es una paz. ¿Esa es su traducción? Sí, entonces imagínate, por eso desde la oscuridad de los tiempos se utiliza y el fentanilo también da esa sensación esa de bienestar, sensación. ¿no? Tenemos entendido que no actúan en receptores combinados. Los opioides son en receptores mu y los opioides y los cannabinoides en receptores cannabinoides 1 y 2 que están en el sistema nervioso central, en cerebro y médula. Y se pueden sumar, pero ese disparo que da el fentanilo es un salto muy grande al probarlo y transporta al ser humano a otras dimensiones. Entonces, quienes buscan cubrir esas necesidades de la infancia, esa falta de carencia, esa no placer a la vida natural que le podríamos llamar, pues buscan aislarse en un mundo virtual, como podemos decir que todos estamos hoy en día en las redes sociales y metidos en ello, ¿no? Pues nos vamos a un mundo virtual de los comerciales y regresamos inmediatamente. Pues bueno, resumiendo lo que llevamos aquí, la historia del fentanilo, los dos extremos de bondades, uno que es curativo y el otro nada bueno para el uso ilícito, y que la naloxona es un recurso bastante noble que debemos de contar en todos los servicios de urgencias y que no solo en México, sino en todo el mundo hay historias de mal uso de estos fármacos. Hay unos reportes muy interesantes, doctor. Uno de ellos es de los cambios de políticas en el uso de fentanilo, y en ello han estudiado un reporte en la revista de adicciones, en la cual hicieron una muestra de 89 consumidores de heroína en México, y la mayoría de los consumidores de heroína con polvo blanco estaban expuestos a fentanilo sin saberlo. Como nos comentaba el doctor Hernández, ¿cómo saber si nuestros hijos lo están consumiendo si ellos mismos no van a saber que lo que están consumiendo de sustancias ilícitas contiene fentanilo? Y aquí se vio que el 93% de estas sustancias contenían el fentanilo, doctor. Muy, muy alto. Entonces está, como decimos, inmerso en la calle, en las ventas. Y las personas que buscan asistencia, hay una gráfica muy interesante
en la cual quienes se acercan a utilizar, a solicitar tratamiento por el uso de estos fármacos, hay un estudio a 10 años, de 2013 a 2023, en el cual se ve que la curva va ascendiendo de 2010 a 2023 a 430 casos en la República Mexicana. Pero ¿en qué estados es en los que se está viendo que hay el consumo de fentanilos? Entonces, las principales entidades en las cuales hay demanda y hay un mapa en el cual está descrito el consumo de fentanilo, se va a poder ver que es en la parte norte, en la frontera norte con Estados Unidos, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, principalmente es donde se encuentra la presencia de fentanilo. En este mismo estudio nos reportan las urgencias, cuántos casos se han detectado, porque no podemos decir cuántos son, porque hay muchos que no se pueden detectar, pero los casos que se han detectado de 2013 a 2018 han disminuido los casos de fentanilo, doctor. En 2013 721 casos y en 2018 disminuyeron a 132, a 2024 a 138 casos. Es decir, que en los 10 años hubieron casi 6,000 casos, 5,900, 6,000 casos de pacientes que acudieron a urgencias. A urgencias. Y que alcanzaron a llegar. Y de estos 6,000 casos, 114 fueron defunciones. Es una dosis proporcional bastante baja, y hay una de las reuniones que le digo, la presentó la doctora Martín del Campo en 2022 con la Cámara de Senadores, y en un análisis del consumo precisamente de fentanilo y cristal en la zona norte, y allí nos reportaron pues algunos datos importantes que tuviéramos que ver. Y en 2023 participa Jonathan Rosen, un experto de la Universidad de Nueva Jersey, y nos da datos muy interesantes de Estados Unidos que nosotros podemos comparar con los de México. Él menciona que en el mundo 61.3 millones de personas usaron opioides, doctor, en un año, en el reporte de 2020. Pero ¿sabe por qué me permito compartir esta imagen? Porque en el mundo tenemos una cantidad epidemiológica detectable de pacientes que tienen dolor relacionados al sufrimiento. Está reportado en la revista Lancet que el mundo necesita cubrir a 61 millones de pacientes con dolor crónico. Y aquí se está consumiendo, como decimos, el fentanilo malo para usos ilícitos. Y si se tuviera esa carga de recursos económicos en los diferentes países y en el nuestro, que en lugar de destinarlo a una lucha que no va a llevar a ningún rumbo con el uso de sustancias ilícitas, y se invirtiera todo ese recurso en la salud para cumplir con el artículo 4 de la Constitución, que nos exige y obliga a todos los gobiernos municipales, estatales y nacionales a dar el bienestar a la salud. Son números paralelos, doctor. Ajá, sí. Y que llaman grandemente la atención, ¿no? Eso es bastante doloroso, porque tanto adultos y niños están presentando sufrimiento por dolor. Esa estigmatización que se le está haciendo al fentanilo le da una
mancha que va a quedar en la historia y va a abrir una brecha de no alcanzar los objetivos necesarios para el control del dolor. Hoy hay diferentes estadísticas que marcan que la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID, tiene un retraso en todos los sistemas de salud de 10 años. Entonces, per se necesita reconstruir, tener una visión basada en un diagnóstico situacional epidemiológico de cada región, ver sus características culturales, religiosas, tradicionales, para poder incidir y cambiar lo ilícito y reorientar a las comunidades a un nuevo sistema de salud. En cuestión de dolor, dolor. Sí, claro. Eso que estás diciendo sería la maravilla que fuera a nivel mundial, ya no nada más en México, sino vamos a producir para venderlo, pero a gente que en realidad lo necesita. Así es. Pero ahí viene el detalle, la ambición. La ambición es el que ha gobernado al mundo, y por eso desde que existe el mundo existen las guerras, y eso ha provocado que nosotros mismos nos vayamos destruyendo por la ambición del poder, ya no tanto del dinero, sino del poder. Pero si nosotros, como dijiste hace rato, nos amáramos, nos quisiéramos, y si nosotros nos amamos y nos queremos, entonces nos estamos humanizando. Al humanizarnos, bueno, vamos a producir el fentanilo, pero exclusivamente para ayudarle a la gente que lo necesita para su dolor, ¿no? El dolor crónico, que es en realidad la gente que lo necesita. Pero no, nos gana más la avaricia, la ambición para vender un producto que no es lícito. Es como cuando en aquellos tiempos de Al Capone del alcohol. Claro, ¿no? Claro. El alcohol ahorita todo el mundo lo consume y no dicen nada, pero cuando lo prohibieron, lo destilaban en subterráneos. Hasta mismo aquí en Chiapas habían, aquí en la colonia La Moctezuma, tenían destiladeros de ron, porque era vendido de manera irregular, ¿no? Y se vendía caro. No vayamos tan lejos, cuando el COVID, no había producción de cerveza. Un cartón de cerveza te costaba, bueno, yo calculo, 50 pesos. Pero cuando se dejó de producir la cerveza en México y de repente vino el boom, va a haber cerveza de la esquina, a 500 pesos el cartón, daban las grandes colas de la gente comprando su cerveza, a 500 pesos el cartón, cuando antes valía 50. Así es. Entonces estamos acostumbrados a la maldad, porque es la maldad. Pero lo que tú dices es algo muy bonito. Produzcamos el fentanilo, pero para ayudar a la gente. Sí. Y liberarlo. Sí, doctor. El principio universal sería el amor a la humanidad. Eso, la palabra exacta. Evitarle el dolor y sufrimiento a tantos niños y tantos adultos con dolores crónicos degenerativos. Sí, hay que... Sobre todo el dolor del cáncer, que no hay nada que lo quita, ¿no? Sí, el dolor que es terrible y que va acompañado del sufrimiento. Por eso esa perspectiva de los 60 millones a nivel mundial nos tiene que hacer cambiar la visión de la salud y que contemos con las herramientas para poderles llevar a sus casas, ahorita en los hospitales contamos con medicamentos. México, América Latina y el mundo está en crisis de opioides, pero ahí tenemos que vigilar y no estigmatizar por lo que se está presentando. Hay unos en Baja California hicieron un estudio muy interesante en el CEMEFO. Hay una gráfica en la cual marca a los pacientes post-mortem si tenían sustancias ilícitas, ¿no? Entonces el 70% marcaba que eran anfetaminas, 70%,
y de ahí el 48% las anfetaminas, pero de fentanilo el 39%. Es decir, era una menor proporción, pero sí el fallecimiento era por insuficiencia respiratoria, doctor. Pues el tiempo se nos va. Ya los de producción ya nos están diciendo que ya viene otro programa, pero un pequeño comentario que hicimos la vez pasada, que en el agua habíamos encontrado que hicieron unos estudios y se encontró qué cosa en el agua. Sí, hay un reporte muy interesante en el que se encontró en el drenaje sustancias ilícitas. Las principales fueron cannabis, cocaína y metanfetamina. Y si me permite, si el tiempo nos gana, tengo unas últimas 2 diapositivas que las doy rápido. Nos vemos esos 2 minutos aunque nos castiguen. Adelante las 2 diapositivas. Las últimas favor. 2, una es de que efectivamente este problema ha llegado a nivel nacional y se realizó precisamente en 2021 una reunión, una cumbre nacional de la Asociación Mexicana del Estudio y Tratamiento del Dolor con sus delegados y vocales en todos los estados para pugnar y favorecer la disponibilidad de opioides, identificar la promoción de soluciones y situaciones que impactan el abasto de opioides, promoción a recomendaciones a la industria para el surtimiento y reconocimiento y señalización de cada estado de la República que presenta situaciones propias. Y una publicación más reciente, el año pasado, el doctor Alfredo Covarrubias y colaboradores, en donde nos recuerdan que precisamente la Ley General de Salud establece como materia de salubridad general la atención médica, el alivio del dolor y la atención a la salud al final de la vida. La necesidad de atención algológica en México supera con creces la problemática de adicción de fentanilo. Con ese punto quisiera terminar, doctor, de la importancia y bondad del uso de fentanilo en el área médica. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y hay que hacerle conciencia a la gente que el fentanilo, su uso en realidad es magnífico para el área del dolor, para el área de la anestesia, para el área quirúrgica y para el área del cáncer. Que ya se haya desvirtuado, pues desgraciadamente el ser humano tiende a destruirse desde los inicios de la humanidad. Nos vamos, pero no se vayan ustedes porque tendremos el programa de Chiapas al cierre con el Flaco de Oro a las 7 de la noche. Mi queridísimo doctor José Antonio Córdoba Domínguez, le damos un pequeño reconocimiento y por dedicarnos el tiempo y esperamos que hablemos de otro tema importantísimo, sobre todo en algología, que es el cuidado del dolor. Claro que sí, doctor. Agradezco y me voy contento y satisfecho. El programa es tuyo. Gracias, compadrito. Hasta luego. Muchas gracias. A los oyentes. Y la palabra de la reflexión. Recuerda, consumir drogas no te hace moderno y libre. Te hace débil y esclavo. Nos vemos. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Hasta luego.